Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que a simple vista podría dar la impresión de no tener absolutamente nada que ver con el mundo corporativo. Sí, o con las startups o la vida secular cotidiana que solemos analizar. Exacto. Pero resulta ser uno de los análisis de liderazgo más intensos y complejos que hemos cruzado en mucho tiempo. Así es, para quienes nos escuchan, estamos hablando de un libro publicado en el año 2026. Por BPP Editorial, ¿cierto? Correcto. Se titula Fundamentos del Ministerio Pastoral, Teología, Práctica y Liderazgo. Su autor es Héctor Torres Gómez. Y claro, el título evoca imágenes de iglesias, sermones dominicales, coros. Lo cual es acertado, porque ese es su contexto original. Pero la razón por la que vamos a analizar este material hoy es porque las dinámicas que describe son universales. Totalmente universales. Si lo miras con lupa, este texto es una clase magistral sobre liderazgo y gestión de crisis. Sobre cómo sostener la moral de una comunidad. Y cómo manejar presupuestos que casi siempre son limitados. Sí. Y sobre todo, cómo lidiar con la salud mental de cientos de personas que buscan respuestas. Es una ventana fascinante a cómo se estructuran y sobreviven las comunidades humanas hoy en día. Bueno, vamos a desempacar esto. Para arrancar, hay un concepto que sostiene toda la estructura del libro, y es el famoso llamado. Ajá. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Porque me imagino que no es simplemente enviar un currículum por Internet. Definitivamente no es un proceso de selección tradicional. En este contexto, el llamado se presenta como el requisito innegociable, la base de todo. No es elegir una carrera por los beneficios, digamos. Para nada. No es buscar una buena proyección a futuro. Se describe como una vocación divina que exige una entrega total. Pero lo fascinante aquí es el mecanismo de validación que propone. Claro, porque no se trata de que alguien se despierte un día con una epifanía mística y decida que ahora es el líder. Exactamente. Es un proceso de dos vías. Esa es la parte que me pareció un mecanismo de defensa organizacional brillante. El texto cita un pasaje muy conocido. Jeremías 1:5. Sí, que habla de ser conocido y apartado antes de nacer. Eso representa la convicción interior, esa certeza personal. Pero la pregunta es, ¿cómo valida una comunidad ese sentimiento interno? Porque cualquiera podría llegar, decir, tengo este llamado, y exigir autoridad. Y ese es exactamente el peligro. Por eso, el libro exige una confirmación externa obligatoria. La comunidad y los mentores tienen que observar a esta persona durante un tiempo prolongado. Ver su carácter. Su capacidad de servicio, su forma de tratar a los demás bajo estrés, y finalmente decir, sí, reconocemos esa vocación en ti. Es un filtro estructural. Claro, diseñado para proteger a la organización del liderazgo basado puramente en el ego o la ambición de poder. Ahora, una vez que alguien pasa ese filtro y asume liderazgo, necesita herramientas para operar. Y aquí entra la teología. Así es. Pero confieso que cuando leo la palabra teología, imagino debates interminables en una torre de marfil académica. Sí, debates abstractos. Exacto. Sin embargo, el planteamiento en este manual es radicalmente opuesto. Es que no se presenta como una teoría académica aislada. Es el sistema operativo del líder. Me gusta esa analogía. Si hacemos el paralelo con una ONG o una corporación, cualquier director necesita un marco de valores. Aquí, la teología es esa herramienta práctica para tomar decisiones difíciles en el día a día. Es lo que guía al líder cuando hay opiniones divididas en la comunidad. Para fomentar la unidad, o cuando hay dilemas éticos sin respuestas fáciles, incluso capacita para el diálogo interreligioso. Ese es un punto clave. Proporciona una base para interactuar con personas de otras creencias desde un respeto profundo. Sin perder la identidad propia. Pero todo este marco teórico se derrumba si no hay congruencia, lo cual nos lleva a otro punto crítico. Hay una referencia a la carta a Tito. Al capítulo 1, versículos del 7 al 9. Exacto, donde se exige que el pastor sea un modelo de integridad, que sea irreprensible. Pensemos en lo que significa esa congruencia hoy en día. En un mundo hiperconectado, Exige una identidad pública y privada completamente unificada. que es posiblemente el rasgo de liderazgo más difícil de mantener hoy. Es una demanda monumental. Esa congruencia absoluta es la base de la confianza. Si el discurso público no coincide con cómo el líder trata a su familia o maneja sus finanzas en privado, La autoridad moral se evapora instantáneamente.
Y en este tipo de liderazgo, tu autoridad no viene de tu capacidad para despedir a alguien. Viene exclusivamente de esa autoridad moral. Si la confianza se desmorona, se acabó. Desaparece la capacidad de influir. Y hablando de influir y guiar, aquí es donde se pone realmente interesante. Pasemos a la faceta del líder como cuidador, la sección de consejería y escucha. Es un área fundamental del texto. Tienen un principio rector basado en Santiago 1:19. Ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Lo cual choca de frente con la inercia natural de casi cualquier figura de autoridad. Totalmente. Los gerentes o directivos sienten siempre esa presión de solucionar el problema de inmediato. De dar el consejo perfecto apenas la otra persona termina la frase. Pero aquí se pide lo contrario. Requiere un nivel de contención psicológica fascinante. La verdadera empatía no es tener todas las respuestas. Es el acto de guardar silencio. Validar la experiencia de la persona antes de intentar arreglarla. Prestar atención genuina a la crisis del otro, controlando el impulso de emitir un juicio. Y a esa escucha activa se le suma una regla de hierro, la confidencialidad absoluta. Es vital. El libro hace referencia a Proverbios 11:13. Contrasta a la persona chismosa con la que tiene un espíritu fiel. Crear un espacio seguro y confidencial es una obligación ética fundamental para las personas en crisis. Es un asunto de supervivencia para la comunidad. Si alguien confiesa un problema de adicción y sospecha que será el chisme del pasillo, ¿simplemente se aislará? La vulnerabilidad en esos momentos es extrema. Quien busca consejo está entregando información muy delicada. Si esa bóveda de confianza se rompe, la función de cuidado fracasa. Ahora, junto con esa confidencialidad, hay un detalle sorprendente y crucial del texto en cuanto a los límites profesionales. ¿La derivación profesional? Exacto. El libro instruye explícitamente a los pastores a derivar a las personas a profesionales de la salud mental cuando se requiere atención especializada. Citando Proverbios 15:22 sobre buscar una multitud de consejeros. Básicamente les dice que no son psicólogos clínicos y que deben conocer su lugar. Es el antídoto contra la arrogancia del liderazgo. Un buen líder reconoce sus límites. Desmitifica la idea de que todo trauma complejo tiene una raíz puramente espiritual que el pastor debe resolver solo. Promueve un enfoque integrador. Traer a un experto externo es una marca de madurez ejecutiva. Pero a ver, aquí hay una fricción enorme. Este líder escucha crisis graves, guarda secretos pesados, deriva a terapia y mantiene una moralidad intachable. ¿Quién cuida al cuidador? Es la gran pregunta. Si el llamado exige entrega total, ¿cómo se justifica establecer límites o descansar sin sentir que se traiciona esa misión? Se aborda el riesgo de colapso de manera muy directa. El desgaste o burnout. Exacto. El texto usa Mateo 11:28, esa invitación a hallar descanso. El mensaje es que el desgaste profesional es un riesgo altísimo. Porque las expectativas de la congregación suelen ser irreales. Esperan disponibilidad 24/7 en un estado de perpetua serenidad. Una receta infalible para el agotamiento. Por eso advierte que el pastor debe buscar supervisión, establecer límites y descansar. No es egoísmo. Es un requerimiento logístico. Si tu propia salud mental está destrozada, no puedes ser el ancla de la comunidad. El autocuidado es una responsabilidad profesional. Y esa necesidad de orden personal nos lleva a la estructura organizacional. El pastor como CEO, como administrador, Es una sección fascinante. rompe el mito de que la iglesia es solo espiritualidad etérea, de flotar en una nube rezando. Hay que pagar la luz, arreglar el techo, gestionar voluntarios. Según el texto, la gestión es un principio divino. Citan 1 Corintios 14:40, que todo se haga decentemente y con orden. Ese principio borra la línea divisoria de entre lo sagrado y lo secular. Hacer un presupuesto no es una interrupción del trabajo espiritual. Es la plataforma física que permite que esa visión exista. Para ilustrar el arte de delegar, usan el ejemplo bíblico de Hechos 6. Un problema clásico de escalabilidad. Hubo un conflicto por la distribución de alimentos a las viudas. La comunidad creció muy rápido. Y los líderes se convirtieron en el cuello de botella. Pero los apóstoles no intentaron hacerlo todo haciendo micromanagement. Designaron a 7 diáconos. Empoderaron a otros para gestionar la logística. Esto permitió a los líderes enfocarse en su labor principal, que era la visión a largo plazo y la enseñanza. Aún con esos ejemplos, el experto señala una tensión constante.
Equilibrar las necesidades espirituales con las administrativas es uno de los mayores focos de conflicto interno y estrés. El malabarismo entre preparar un mensaje y revisar el presupuesto anual. Requiere una capacidad de priorización despiadada y mucha humildad. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando damos un paso fuera del edificio? Guiemos la conversación hacia el rol del pastor en la sociedad. El líder como agente de cambio social. El libro instruye a ser defensores de la justicia social. Cita Proverbios 31, versículos 8 y 9. Hablar por los que no pueden hablar. No es una sugerencia, es un mandato. Y el autor desglosa dos modelos de justicia históricos que son profundamente disruptivos. Primero, Moisés, Que enfrentó al poder opresor del faraón. para liberar a los esclavos. No era solo un guía espiritual, era un líder enfrentando a un imperio político y económico, Y el segundo ejemplo es el profeta Amós, quien operó en una época de gran prosperidad económica. pero denunció la corrupción y la explotación de los pobres por parte de las élites. Estos perfiles establecen que el liderazgo genuino no es pasivo ante las injusticias estructurales. Y las acciones modernas sugeridas por Torres Gómez son muy concretas. Establecer escuelas, clínicas comunitarias, Fomentar la reconciliación en tensiones raciales o étnicas. e incluso, y esto me sorprendió, la defensa del medio ambiente. Destaca cómo promover prácticas sostenibles se ve como una responsabilidad ineludible. Porque somos administradores de la creación. Es una visión holística. La justicia abarca lo económico, lo racial y lo ecológico. Sin embargo, intentar implementar todo esto hoy choca con algo que Moisés no enfrentó. La era digital. Esto plantea una pregunta importante para la sección final del libro. Es la espada de doble filo. La tecnología permite el evangelismo digital, un alcance masivo, pero causa problemas graves. El texto enumera riesgos muy específicos. Primero, las distracciones con teléfonos durante el mismo culto. Las mentes secuestradas por un algoritmo mientras están sentados físicamente en la sala. Y luego está la confusión doctrinal por el exceso de información en Internet. Cualquiera puede encontrar a 20 influencers en 5 minutos que contradicen al líder local. Fracturando la cohesión. También mencionan la desigualdad de acceso, la brecha digital. Si todo se vuelve digital, se margina a quienes no tienen acceso o alfabetización tecnológica. Pero el riesgo psicológico más devastador es la falta de autenticidad. Pastores creando una cultura de perfección falsa en redes sociales. Galerías de eventos exitosos y familias sonrientes, ocultando fracasos y dudas. Ese muro impenetrable destruye la empatía. Si alguien en crisis ve esa vitrina de perfección, siente que su desastre personal no tiene lugar ahí. Además de estos desafíos digitales, se discuten el pluralismo y la escasez. Liderar en una sociedad cada vez más secular que sospecha de la autoridad moral Y gestionar congregaciones con recursos financieros limitados. es una tarea monumental. Si hacemos un resumen de valor, se espera que este líder pastoral sea teólogo, Consejero empático, administrador eficaz activista social, y comunicador digital. todo esto sin perder la humildad ni agotarse. Es un estudio de caso fascinante sobre la inmensa carga de liderazgo comunitario moderno. Completamente. Y esto nos deja con un pensamiento final para quienes nos escuchan puedan reflexionar por su cuenta. Una provocación interesante. Pensemos en el futuro, un futuro donde la tecnología nos empuja cada vez más hacia la fatiga digital. Hacia el aislamiento individual. Exacto. En ese contexto, el ministerio pastoral centrado en el cuidado físico, el abrazo comunitario y la escucha cara a cara, El contacto real. podría convertirse no en una tradición del pasado que se niega a morir, sino en la máxima forma de resistencia social y lujo humano del siglo XXI. Es una perspectiva poderosa para replantearnos el valor de la comunidad presencial. Ahí dejamos la idea. Ha sido un placer compartir esta sesión. Sigan sintiendo curiosidad por el mundo que les rodea y analizando estas estructuras fascinantes. Hasta la próxima. Nos encontramos en la próxima exploración a fondo.